¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos cadetes de la Escuela Médico Naval. El día de hoy les estaremos impartiendo el tema de fisiología respiratoria en la materia de medicina del deporte, que esta es impartida por el catedrático, el teniente de navío del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, especialista en medicina del deporte, Jesús Alberto Trejo Rodríguez. Este tema lo estaremos presentando el cadete de cuarto año Baltasar Molina Jesús Alberto, el cabo de cadetes Méndez Marcelo Abraham y su servidor Gómez Ceja Óscar Axel. Muy bien, primero que nada tenemos el contenido temático, que consiste en la introducción, el caso clínico, ventilación pulmonar durante el ejercicio, difusión y transporte de gases en el ejercicio, así como regulación de la ventilación en el ejercicio, el sistema pulmonar como límite del rendimiento y además el equilibrio ácido-base en el ejercicio. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy el cadete Molina y les voy a exponer acerca del caso clínico de fisiología respiratoria. En este caso es de asma y ejercicio. El paciente es un varón de 39 años sin antecedentes personales de interés, acude a neumología y es referido de su centro de salud, y el principal síntoma que ha presentado es sensación de ahogo mientras realiza ejercicio. Se le realiza una valoración y un plan de cuidados basándose en el modelo de necesidades básicas de Virginia Henderson. El paciente que acude al área de neumología presenta varios episodios de sensación de ahogo cuando presenta ejercicio físico y refiere que le ocurre desde hace relativamente poco. No le había ocurrido desde hace 3 meses y dentro de los hallazgos es que no hay alergias conocidas, antecedentes personales, solo padece de miopía, hábitos tóxicos, solo es bebedor ocasional y no presenta ningún tipo de tratamiento actualmente. Dentro de la toma de signos vitales, tuvo una presión arterial de 130/60, 52 latidos por minuto en frecuencia cardíaca, temperatura de 36.6 grados y una saturación del 94%. Y en los hallazgos dentro de la exploración física hay un buen estado general, eupneico, no se hallaron roncos, sibilancias o crepitaciones. Dentro de los estudios que se le realizan, la analítica de sangre y orina, pero los más importantes en nuestro caso serían la radiografía para evitar cualquier síndrome de consodilación, espirometría basal simple, otra espirometría con broncodilatadores y una prueba de esfuerzo cardiopulmonar para evitar el diagnóstico de alguna patología cardíaca. Dentro de los hallazgos y la síntesis de todas las pruebas realizadas, el único problema encontrado es la necesidad de oxigenación, que está alterada durante el ejercicio físico. Por lo tanto, nuestro paciente necesita parar y finalizar la actividad. En la necesidad de nutrición e hidratación no hay ninguna alteración, de igual manera en la eliminación todo está intacto. La necesidad de movimiento, postura no está alterada y de igual manera el descanso, el sueño y también las actividades como vestirse y desvestirse no se encuentran alteradas. Y dentro del plan de tratamiento que se le dio fue en base al diagnóstico de asma inducida por el ejercicio. Para continuar sus actividades físicas de una manera debida, se le recomendó el uso de salbutamol, inhalado 2 disparos 15 minutos antes de realizar su actividad física. Y bien, dentro de esto tenemos un ligero recordatorio de la anatomía pulmonar. Todo inicia desde la nariz y la vía aérea superior. De ahí tenemos otros órganos importantes, como por ejemplo la tráquea y los bronquios principales izquierdo y derecho, y dentro de los cuales se dividen en bronquiolos segmentarios, etc., de los cuales hacen el árbol respiratorio. Luego tenemos los pulmones, el izquierdo y el derecho. Lo más importante de ellos es que el derecho se divide en 3 lóbulos y el izquierdo en 2, debido a que cubre la parte de la silueta cardíaca. Y luego, dentro de la fisiología tenemos la hematosis, el cual es un proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre, cuya finalidad es la fijación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono durante la respiración. En todos los organismos se produce por difusión simple, a favor de un gradiente de presión parcial y sin gasto energético. Por ello, la presión parcial de oxígeno en el ambiente exterior es determinante en el proceso, y el organismo responde a diversas maneras a las variaciones de esta magnitud. Esto obedece a la ley de presiones parciales de Dalton. Establece que la presión de una mezcla de gases no reacciona químicamente y es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos en un mismo volumen.
Tenemos la ventilación pulmonar durante el ejercicio. Las tres funciones básicas de la ventilación pulmonar en el ejercicio son, en primer lugar, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el entorno, regulación del pH sanguíneo y, por último, la comunicación oral. En este diagrama se explica básicamente el intercambio que existe entre los alvéolos, los tejidos metabólicamente activos y los vasos que llevan a ellos. El alvéolo proporciona de una manera frecuente el oxígeno a los extremos venosos de las arterias, convirtiéndolo de 40 miligramos de mercurio a 100 miligramos de mercurio. Este extremo arterial va a conducir a los tejidos metabólicamente activos, como lo son las células musculares, para satisfacer las demandas de oxígeno y así pasar de 100 miligramos de mercurio a 20 en la célula. Se ocupa el oxígeno y de nueva manera se rechaza, se desecha y vuelve el ciclo a correr. Un adecuado intercambio gaseoso entre el alvéolo y la sangre requiere un óptimo acoplamiento entre la presión alveolar y la perfusión sanguínea de los alvéolos, que en la siguiente diapositiva veremos explicados en una fórmula. La fórmula perfusión-ventilación nos expresa que la ventilación alveolar en reposo es de 4,2 litros por minuto. 5 litros de sangre son los que van a satisfacer las necesidades del lecho capilar pulmonar por minuto. La fórmula ventilación-perfusión promedio de 0,8, más sin embargo no es igual en toda la extensión de los pulmones. En este diagrama vemos básicamente las diferencias regionales de cocientes ventilación-perfusión. En los vértices tenemos que la fórmula ventilación-perfusión es igual a 1, aumentando la presión parcial de oxígeno, disminuyendo la presión parcial de dióxido de carbono. En la zona intermedia o zona de las carinas tenemos que la presión parcial de oxígeno es de 104, la presión parcial de dióxido de carbono es de 40. Por último, en las bases tenemos que una disminución en la presión parcial de oxígeno y un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono, que traducido nos dice que la mejor zona o la más ventilada son siempre los vértices pulmonares y las zonas basales son las menos ventiladas. La fórmula ventilación-perfusión en un ejercicio ligero nos traduce como un aumento lineal del gasto cardíaco y de la ventilación pulmonar, disminuyendo el umbral anaeróbico, traduciéndose en una fórmula equilibrada. Ahora, vamos a aplicar la misma fórmula que es ventilación-perfusión, pero en ejercicio intenso, que se va a traducir en altas intensidades de ejercicio, por consiguiente un aumento del umbral anaeróbico, que se traduce en un incremento desproporcionado de la ventilación alveolar. En relación 1 a 35 vamos a tener un gasto cardíaco de igual manera en aumento lineal, un volumen de ventilación-perfusión que puede aumentar por encima de 5.0 y por último una disminución del espacio muerto anatómico. A continuación tenemos los volúmenes y capacidades pulmonares. En primer lugar tenemos la capacidad vital forzada, que es básicamente la máxima cantidad de aire en una inspiración forzada, en este caso de los atletas. En segundo lugar tenemos el volumen residual pulmonar, que es la cantidad total de aire que va a quedar después de una exhalación completa. El volumen expiratorio forzado, que es la cantidad de aire que vamos a exhalar. Y por último, la máxima ventilación voluntaria, que es la máxima capacidad de aire que tiene un atleta para poder inhalar y exhalar voluntariamente. Acá en esta gráfica tenemos representado de una manera muy esquemática los volúmenes en mililitros de lo que viene siendo el volumen corriente, que es la cantidad de aire que sale y entra entre una respiración y otra, la capacidad vital pulmonar total y la capacidad residual funcional, que es lo que ya mencionamos,
que es el aire que queda después de una respiración completa. Tenemos aquí la respuesta de la ventilación pulmonar al ejercicio. Ventilación por minuto. Esta fórmula nos va a servir para calcular la ventilación pulmonar por minuto, en este caso, que se calcula con la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente, una frecuencia respiratoria normal de 12 por 0.5, que es un volumen corriente normal, nos da 6 litros por minuto. 3. Tenemos que la ventilación minuto aumenta significativamente durante ejercicios más intensos. Aquí tenemos una frecuencia respiratoria de 35 a 45, normalmente en un ejercicio ligero. De igual manera, atletas como los del ejemplo de élite manejan frecuencias respiratorias de 60 a 70 y las ventilaciones por minuto llegan a ser hasta de 100 litros por minuto. El ejercicio de tipo estable lo componen 3 fases de manera ventilatoria. En la primera fase aumenta bruscamente la ventilación, duración de 30 a 50 segundos aproximadamente. De ahí la segunda fase es estabilizadora y por último, de 3 a 4 minutos de iniciarse el ejercicio, entra la tercera fase. En un ejercicio de intensidad creciente tenemos las mismas 3 fases, a diferencia de que por concepto no existirá la fase 3. Va a ser una fase relativamente imaginaria a la respuesta general. Incrementa desproporcionadamente la relación con el incremento al volumen de oxígeno. Vamos a tener el término umbral ventilatorio, que es de donde se despega la curva, y el taponamiento o buffering, ya que a partir de eso se produce una acidosis y entra un buffer para tratar de equilibrarlo. La ventilación post ejercicio es básicamente la recuperación que tiene el atleta. Ocurre principalmente 2 cambios en la ventilación a diferencia de durante el entrenamiento. La primera es que tenemos una ventilación minuto desciende bruscamente, a diferencia de las otras que es un cambio súbito en el aumento. Aquí tenemos una disminución brusca y se va haciendo cada vez más gradual hasta regresar a sus valores de reposo o sus valores basales. Acá tenemos adaptaciones en la ventilación con el entrenamiento, en ejercicios de máxima intensidad y en ejercicios de intensidad submáxima. ¿Qué tanto nos cuesta hacer ejercicio energéticamente? En sujetos sanos, en condiciones normales, de 1,9 mililitros a 3,1 mililitros de oxígeno por litro ventilado. En atletas de alto rendimiento, esta medida ya no es así. Alcanzamos hasta un máximo de 89 mililitros de oxígeno por litro ventilado. Muy bien, en este apartado, la regulación de la ventilación en el ejercicio. Sabemos que el centro respiratorio está localizado en el tronco encefálico y este va a recibir impulsos nerviosos procedentes de mecanorreceptores, pulmones, quimiorreceptores centrales y periféricos. Bien. Existen 3 tipos de mecanismos implicados en la hiperventilación pulmonar durante el ejercicio. El primero vamos a tener que son los mecanismos centrales. Si bien estos durante el ejercicio se va a generar una orden desde centros nerviosos superiores que activa de forma simultánea y coordinada la respuesta respiratoria, cardiovascular y locomotriz. De igual manera, el hipotálamo va a ser el comando central de la regulación de la ventilación durante el ejercicio. De tal manera que la corteza motora va a ser una conexión directa con motoneuronas respiratorias. Bien, tenemos los mecanismos químicos. Estos mecanismos químicos son un grupo de neuronas sensibles a modificaciones en las concentraciones en los hidrogeniones, de tal manera que van a activarse debido a 2 factores importantes. El primero va a ser un aumento en la presión parcial del dióxido de carbono y el otro va a ser un aumento en la concentración de los hidrogeniones. De igual manera, debido a que los hidrogeniones no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, estos hidrogeniones se van a combinar con un bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica, de tal manera que este se va a transformar en CO2 y va a llegar a la médula espinal. Y recordemos que estas células son sensibles y están localizadas cerca
de la superficie medular ventrolateral. Bien, tenemos los quimiorreceptores periféricos. Este está localizado bilateralmente en la arteria carótida común. Pausa. Si bien tenemos los mecanismos químicos que van a tener quimiorreceptores periféricos, de tal manera que estos van a estar localizados bilateralmente en la arteria carótida común, exactamente en los cuerpos carotídeos, y en el arco aórtico tenemos a los cuerpos aórticos. Ambos se activarán por un incremento del dióxido de carbono, un aumento de los hidrogeniones que se va a expresar como una disminución del pH, o bien puede ser una disminución en la concentración del oxígeno arterial. Bien, tenemos la hipoxia y el dióxido de carbono. En reposo, estos valores van a responder a cambios en la presión parcial del CO2 y en la presión parcial del oxígeno. Y también van a responder a cambios de hidrogeniones en el plasma que van a estar inducidos por alteraciones en el equilibrio ácido-base, o de igual manera en cambios en la presión parcial de dióxido de carbono. Esto vemos que lo hacen de forma similar a los quimiorreceptores centrales. Muy bien, tenemos el potasio, que el potasio más que nada es liberado de los músculos. Ya esto va a ser mediante la contracción durante el ejercicio, y va a haber un aumento lineal en la concentración plasmática de potasio, que va a estar relacionado a la intensidad del trabajo realizado. La acidosis metabólica. Bien, la acidosis metabólica va a influir. Pausa. Muy bien, en la acidosis metabólica los cambios de potasio e hidrogeniones en la concentración arterial van a estar debidos a una alteración en el equilibrio ácido-base de la sangre, que va a estimular los quimiorreceptores periféricos. Si bien durante el ejercicio intenso por arriba del umbral anaeróbico, el acúmulo de lactato en la sangre va a condicionar la insaturación de acidosis metabólica progresiva. Muy bien, el aumento de la presión parcial de CO2 se debe a un aumento de los hidrogeniones por la disociación del ácido láctico. Esto es el principal factor responsable del aumento desproporcionado de la ventilación pulmonar, que va a ser en el primer umbral ventilatorio. Tenemos diferentes Muy bien, tenemos los receptores cardíacos, que bien, el inicio de un ejercicio se verá caracterizado por el cociente de intercambio respiratorio, que lo vamos a abreviar con las letras de R e R. Va a permanecer en valores cercanos a los de reposo durante los primeros 15 segundos iniciales de actividad física. Muy bien, el incremento de la ventilación alveolar, el gasto cardíaco o bien el flujo sanguíneo pulmonar van a tener una relación directa con el cociente de intercambio respiratorio, de tal manera ya que se podría alterar si el gasto cardíaco no aumenta rápidamente al inicio del ejercicio. De tal manera, vemos que no hay un solo responsable de la respuesta ventilatoria, pero sí los más importantes podemos considerar que son la estimulación central y la potenciación a corto plazo con el componente de la retroalimentación desde los músculos ejercitantes y el incremento de la concentración de potasio. Muy bien, vamos a tener las fases de la respuesta ventilatoria. Estas van a ser 3 fases principalmente. La primera fase se va a denominar componente rápido. Esta va a radicar en el sistema nervioso central, y de tal manera que habrá un estímulo nervioso central que se potenciará y se asociará a los estímulos que se originan en los músculos ejercitantes. Esto se va a denominar retroalimentación muscular. Tenemos la segunda fase, que también se va a llamar componente lento. Las modificaciones de la ventilación se asocian principalmente a las alteraciones en la presión parcial de los gases sanguíneos, y se va a ver un incremento
de la... Pausa ahí. Muy bien, en la fase 2 también se le denomina como componente lento. En este, las modificaciones de la ventilación se asocian a las alteraciones en la presión parcial de los gases sanguíneos. Se va a ver un incremento en la presión parcial de oxígeno exhalado y una disminución en la presión parcial del dióxido de carbono. El estímulo central y la aferencia muscular siguen actuando en esta fase, pero a diferencia de otros se le agrega la acción del potasio arterial, que va a ser proveniente de los músculos activos. La tercera fase, o bien fase de estado estable, en esta la ventilación pulmonar aumenta de manera inicial con respecto al volumen del dióxido de carbono, y de igual manera la presión parcial de dióxido de carbono se mantiene muy cerca de su valor de reposo. En esta fase se incluyen todos los mecanismos de regulación que ya mencionamos anteriormente, lo que van a ser los quimiorreceptores periféricos. Recordemos que estos pueden aumentar la amplitud de las oscilaciones en la presión parcial de dióxido de carbono. Igual manera, incrementos de potasio, adenosina y osmolalidad, siendo que el ejercicio aumenta la sensibilidad de los quimiorreceptores periféricos. Y también la temperatura, recordemos que puede ser un factor importante que puede condicionar la respiración o la respuesta ventilatoria al esfuerzo. Vamos a tener algo que se llama la fase de recuperación rápida. En esta, el descenso brusco de la ventilación tras el cese de ejercicio está condicionado por la desaparición del comando central y de la retroalimentación muscular. Vamos a tener la fase de recuperación lenta de la respuesta ventilatoria. En esta se caracteriza por la pérdida de la potenciación a corto plazo y manteniendo el efecto de las variaciones del potasio en la sangre. Vamos a tener lo que se llama equilibrio de ácido-base. Recordemos que es muy importante hablar sobre el equilibrio del pH, ya que si en el medio interior disminuye, los músculos se verán de una manera afectados en su función de contractibilidad. Recordemos que el pH arterial normal es de 7.4 más menos 0.02, esto con el fin de mantener la homeostasis. Recordemos también que vamos a tener lo que va a ser el mantenimiento de equilibrio ácido-base durante el ejercicio. Muy bien, vamos a tener lo que va a ser el mantenimiento del equilibrio ácido-base durante el ejercicio. Esto va a ser a través de sistemas buffer, de los líquidos corporales que se van a unir a los ácidos o ya sea bien a las bases en exceso para mantener un equilibrio adecuado. Primero que nada vamos a tener el buffer intracelular, de tal manera que los más comunes son las proteínas y los grupos fosfato. Luego vamos a tener los buffer extracelulares. En este, la sangre va a contener tres, va a ser la proteína, la hemoglobina y el bicarbonato. Luego vamos a tener otro que va a ser el de riñón, de tal manera que este va a ser excretado por orina. Luego vamos a tener el sistema respiratorio, que se va a encargar de la eliminación o retención de CO2. Bien, vamos a tener la regulación respiratoria del pH. Esta, recordemos que el aumento de la concentración de dióxido de carbono en los líquidos corporales va a provocar una disminución del pH, mientras que la eliminación del dióxido de carbono va a aumentar el pH. Muy bien, el aumento de hidrogeniones en el ejercicio consume ácido carbónico, que para que se neutralice va a provocar un aumento del dióxido de carbono. Igual manera, el dióxido de carbono va a atravesar la barrera hematoencefálica y esta va a provocar una acidificación del área sensible vulvar.
de modo que se activarán los quimiorreceptores estimulando el centro respiratorio y este va a provocar una hiperventilación. Al momento de que se produce esta hiperventilación va a haber una eliminación del exceso de dióxido de carbono. Muy bien, en el riñón se va a encargar de la regulación de la concentración de los hidrogeniones. Primero que nada, pues el proceso comienza en las células epiteliales tubulares, que las tenemos aquí, con el CO2 combinándose con el agua, de manera que a través de la anhidrasa carbónica ya va a formar esta reacción y vamos a tener de igual manera, pausa. En el riñón vamos a tener que se encarga de la regulación de la concentración de los hidrogeniones. Este proceso va a comenzar en las células epiteliales tubulares a través del CO2 combinándose con el agua, a través de la anhidrasa carbónica, de tal manera que se va a formar el bicarbonato y después el bicarbonato se va a disociar convirtiéndose en ácido carbónico y este hidrogenión que va a estar sobrante se transporta al interior de la luz del túbulo renal. Recordemos que en los túbulos renales los hidrogeniones secretados se van a recombinar de igual manera con ácido carbónico, formando en la luz nuevamente bicarbonato, el cual se va a disociar en CO2 y agua para que regresen a la célula tubular y el líquido extracelular, que lo vamos a tener de esta manera. De tal manera que mientras el agua se elimina a través de la orina. Entonces, todo este proceso renal va a tardar alrededor de 10 a 20 horas para generar el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base en el ejercicio. Vamos a tener precisamente un ejercicio máximo de corta duración, que este va a producir grandes cambios en el balance de ácido-base en el organismo, debido a la gran